mis criaturitas del Señor, el día de hoy con un nuevo vídeo, pero sin antes recordarte de que tenemos que llegar a nuestra meta trazada de nuestros suscriptores. No te olvides de marcar la campanita, darle un like y lo que es más importante, compartir el video. El día de hoy, mis estimados estudiantes, estaremos tratando acerca de los ácidos nucleicos. ¿Cómo podemos definir a los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son moléculas pentarias, es decir, de que están constituidos por 5 bioelementos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Estas son moléculas orgánicas cuyas unidades son los nucleótidos. Así como las unidades fundamentales de los carbohidratos son los monosacáridos, las unidades fundamentales de las proteínas son los aminoácidos, las unidades fundamentales de los lípidos son los ácidos grasos, las unidades fundamentales de los ácidos nucleicos vienen a ser los nucleótidos. Los nucleótidos están unidos por enlaces covalentes denominados fosfodiéster. ¿Cómo está constituido la unidad fundamental de los ácidos nucleicos? La unidad fundamental de los ácidos nucleicos están constituidos de la siguiente manera. Están formados por un ácido fosfórico, que se representa aquí en este círculo de color lila. Están constituidos por un azúcar, que viene a ser una pentosa, y están constituidos por una base nitrogenada. A estos tres elementos se les considera como las partes fundamentales de un nucleótido. Ahora diferenciemos, mis estimados estudiantes, entre nucleósidos y nucleótidos, dos términos bastante importantes. Nosotros en un ADN, en este ADN, vamos a encontrar aquí los nucleótidos. Pero también podemos encontrar lo que vienen a ser los nucleósidos. ¿Qué es un nucleósido? Un nucleósido es la unión de una base nitrogenada sumada a una pentosa. Eso nos da un nucleósido. Pero cuando la base nitrogenada se une a la pentosa y se une a la cadena de fósforos o al ácido fosfórico, vamos a encontrar un nucleótido. Ahora analicemos los componentes de un nucleótido. Un nucleótido está constituido, en primer lugar, por una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grandes grupos. Las bases nitrogenadas, las purinas, que viene a ser la adenina y la guanina. Y las bases pirimidinas, que viene a ser la citosina, la timina y el uracilo. Las bases purinas tienen una característica fundamental, que están constituidas por dos ciclos, por dos anillos, mientras que las pirimidinas están constituidas solamente por un anillo. Fíjense aquí, por ejemplo, la citosina viene a ser una pirimidina, solamente está constituida por un anillo, por un ciclo, mientras que la guanina está constituida por dos anillos, por dos ciclos. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Las purinas presentan dos ciclos, mientras que las pirimidinas solamente presentan un ciclo. Veamos ahora el segundo componente de los nucleótidos, que viene a ser el carbohidrato, el azúcar, la pentosa. El azúcar está constituido por 5 átomos de carbono. Este azúcar forma el esqueleto de los ácidos nucleicos. Ahora, este azúcar puede formar parte del ARN o del ADN. Cuando forma parte del ARN, viene a ser la ribosa. Y cuando forma parte del ADN, viene a ser la famosa desoxirribosa. De estos azúcares provienen el nombre de los ácidos nucleicos. Ácido ribonucleico porque contiene el ARN. Y ácido desoxirribonucleico porque contiene a la desoxirribosa.
Veamos la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Vamos a observar, mis estudiantes, de que si nosotros nos preguntaran cuál es la semejanza, los dos son un carbohidrato de 5 átomos de carbono. Aquí tenemos el átomo número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. En la desoxirribosa también, el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. La diferencia está en que en el carbono número 2, el azúcar, en el caso de la ribosa, presenta el OH, mientras que en la desoxirribosa, en el carbono número 2, presenta el hidrógeno. Veamos ahora el componente tercero del nucleótido, el ácido fosfórico, cuya fórmula es H3PO4. Es una molécula con 3 grupos OH, donador de hidrógeno, otorga el carácter ácido y tiene carga negativa. En conclusión, mis estimados estudiantes, la unidad fundamental de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por la unión de un ácido fosfórico más una base nitrogenada y un azúcar. La unión de varios nucleótidos forman un ácido nucleico. Podrá ser ADN o ARN. Mis estimados estudiantes, existen otros nucleótidos que no son componentes ni del ADN ni del ARN, como es el caso de las famosas coenzimas, que participan en las reacciones de óxido de reducción. Nosotros, por ejemplo, tenemos a la nicotinamida adenosin dinucleótido y a la flamil adenin dinucleótido. Tenemos también otro nucleótido que vienen a ser las energéticas, que presentan enlaces de alta energía fosfato-fosfato. Ejemplo, tenemos el famoso ATP, el adenosín trifosfato, que nos puede proporcionar aproximadamente 7,3 kilocalorías por enlace fosfato-fosfato. Y otro nucleótido viene a ser los mensajeros intracelulares. Ejemplo, el AMC, que significa adenosín monofosfato cíclico. Participa como mensajero en la actividad hormonal. Una interrogante: ¿cómo están unidos los nucleótidos? Los nucleótidos, mis estimados estudiantes, están unidos por enlace fosfodiéster. ¿Qué es un enlace fosfodiéster? Es el enlace característico de los ácidos nucleicos que permiten la unión de un nucleótido. Resulta de la reacción entre el ácido fosfórico de un nucleótido con el grupo oxidrilo de la pentosa de otro nucleótido. De esta manera resultan los dinucleótidos y luego, por sucesivas reacciones, se forman los polinucleótidos. Observamos en el gráfico, aquí tenemos un nucleótido, aquí tenemos otro nucleótido y se unen gracias a este enlace fosfodiéster. Bien, ahora entonces, mis estimados estudiantes, podemos deducir que los ácidos nucleicos se clasifican. Los ácidos nucleicos se clasifican en el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que ambos tienen cada uno un conjunto de características. Veamos ahora lo que es el ADN. El ADN viene a ser una macromolécula constituida por muchos nucleótidos. Tiene dos cadenas. Aquí observamos una cadena y la otra cadena. Por eso se le llama al ácido desoxirribonucleico, que es dicatenario, presenta dos cadenas. Se caracteriza por tener el azúcar desoxirribosa y las bases nitrogenadas, la timina, la adenina, la citosina y la guanina.
¿Cuál es la función del ADN? La función fundamental del ADN es almacenar la información hereditaria. Los progenitores transmiten una copia de su información genética a sus descendientes. Permite la evolución de los seres vivos. ¿Cuál es la estructura del ADN? Watson y Crick propusieron la estructura del doble hélice. Las cadenas o hélices de ADN son dos, por eso son bicatenarios. Son antiparalelas. Fíjense ustedes, observen aquí, mis estimados muchachos, la posición y la ubicación del azúcar. Y fíjense en esta cadena la posición y la forma del azúcar. Por eso se dice de que son antiparalelas, porque van en sentido contrario. Son complementarias entre las bases nitrogenadas. Por ejemplo, la timina siempre va a ir unido a la adenina. La timina siempre va a ir unido a la adenina. La citosina va siempre unido a la guanina. La adenina a la timina y la guanina a la citosina. A eso se le llama principio de complementariedad. El ADN presenta una forma enrollada en forma espiral. Veamos ahora el ARN. ¿Qué es el ARN? El ARN es una macromolécula constituida por una sola cadena, como observamos aquí en esta animación. Se caracteriza por tener el azúcar ribosa y las bases nitrogenadas, el uracilo, la adenina, la citosina y la guanina. La función fundamental del ARN es expresar la información contenida en el ADN y de la síntesis de proteínas. Existen tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosoma. Las características del ARN mensajero son: es una molécula lineal, presenta nucleótidos con secuencias de bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas recibe el nombre de codón. Podemos observar aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el uracilo, la adenina y la citosina. Los 3 forman un codón. El ARN es una copia de la información del ADN, mientras que el ARN transferencia es una molécula de configuración de hoja de trébol. Capta y transporta los aminoácidos hacia las ribosomas durante la síntesis de proteínas. Presenta el brazo anticodón, que se acopla al codón del ARN mensajero por el principio de complementación, adenina uracilo y guanina citosina. Y el ARN ribosómico es una molécula de conformación muy plegada. Es componente de los ribosomas fundamentalmente. Veamos ahora, en este cuadro comparativo, la diferencia que hay entre ADN y ARN. En primer lugar, en el ADN el azúcar viene a ser la desoxirribosa, en el ARN la ribosa. Las bases nitrogenadas en el ADN son la adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN la adenina, guanina, citosina y uracilo. El número de polinucleótidos en el ADN es una cadena bicatenaria, mientras que en el ARN es solamente una cadena, es decir, monocatenaria. La función fundamental del ADN es almacenar la información biológica de los seres vivos, mientras que en el ARN permite la expresión de la información biológica. La ubicación en el ADN se puede encontrar en los nucleolos, en las mitocondrias, en la cromatina, en los cloroplastos, en los cromosomas, mientras que en el ARN en el nucleolo y los ribosomas. En cuanto a lo que es la estructura, el ADN presenta una estructura en doble hélice, mientras que el ARN presenta una estructura lineal muy plegado y de forma de trébol. Bien, mis criaturitas del Señor, nuestra clase del día de hoy ha culminado. Ahora pasamos a la parte experimental de reconocimiento de los ácidos nucleicos. Nos vemos hasta la próxima clase.